Bueno, en este tema, en el capítulo de torsión, lo que vamos a ver es un poco el contexto, la tensión debida a torsión, que es lo que nos interesa para poder hacer la evaluación de strength, de resistencia. En este caso, la rigidez o stiffness vendría por el ángulo de giro relacionado, bueno, el giro relativo al eje. Y por último veremos un caso particular de torsión, que es cuando tenemos transmisión de potencia. Aquí a la derecha tenéis las partes del libro y las partes de MacMovies que más o menos se corresponden con cada uno de estos apartados. Bueno, entonces el momento torsor se va a producir cuando, desde el punto de vista de la deformación, una sección va a girar respecto de la otra. Se va a producir principalmente en ejes de transmisión de potencia, en el que hay un motor que transmite su potencia a través de un eje girando, y en sistemas estáticos sería el caso en el que tengamos unas cargas excéntricas de este tipo que tienden a rotar la sección. Si os fijáis aquí, esta sería la deformación que se produce en ejes de sección circular y en ejes no circulares. En el caso de ejes no circulares, hay ciertas hipótesis que no vamos a poder aplicar, entonces van a dar lugar a unas ecuaciones distintas. Nos vamos a centrar en el caso de secciones circulares, en el que vamos a poder simplificar muchas cosas. El momento torsor lo vamos a representar por su vector, siguiendo la regla de la mano derecha. Si ponemos los dedos en la dirección del torque, nuestro pulgar va a indicar la dirección del vector. Si tenemos una carga excéntrica, como en este caso, con un cierto radio y una cierta fuerza tangente, este sería el torque, ¿vale? Iríamos, estaría girando en sentido antihorario. El pulgar representaría o bueno, llevaría la dirección de esta flecha. Bueno, entonces centrándonos en secciones circulares, que pueden ser huecas o macizas, si observamos la deformación que se produce cuando aplicamos un torque en sus extremos, lo que vamos a ver es que si marcamos unas líneas longitudinales y unas líneas transversales, las líneas transversales se mantienen planas, lo cual quiere decir que las secciones se mantienen también planas, solo giran, y las líneas longitudinales se alabean. Entonces, bajo esas hipótesis vamos a poder simplificar bastante las ecuaciones. ¿Cuál va a ser en este caso el convenio positivo? El convenio positivo sería un poco análogo al esfuerzo axial, es cuando el vector sale hacia afuera en los dos extremos, es decir, cuando el torque visto de este lado es antihorario, su vector saldría en la dirección del eje X, si este es el eje X, o bien por el otro lado, si el vector visto desde este lado, que sería horario, sale también hacia afuera. Entonces, bueno, es una situación análoga a la axial. Vamos a entrar entonces en el cálculo de lo que es la tensión de torsión, ¿vale? Que es lo que nos interesa para saber si una pieza va a resistir o no. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, utilizar las relaciones geométricas de formación geometría y también las propiedades del material a través de la ley de Hooke. Si nos vamos a las relaciones geométricas, vamos a partir de una sección transversal y de una vista lateral. Si vamos a la sección transversal, un punto que inicialmente se mueve en esta dirección hasta este punto final va a describir un arco y nosotros podemos calcular ese arco como el radio de la pieza por el giro, que en este caso será un pequeño giro, un giro diferencial. Y por otra parte, en la vista lateral también vamos a poder relacionar ese movimiento KK' con el gamma, que sería la deformación angular, por arco igual al ángulo por el radio. En este caso el radio sería el diferencial de X porque estamos en la vista lateral. Si en lugar de en la periferia, en lugar del borde exterior, estamos en un punto intermedio, pues pasamos al punto P y en lugar del radio total será un radio R genérico. Pero la relación es la misma. Entonces de aquí podemos obtener esa deformación angular a partir del radio y esta sería la derivada del giro respecto de X. Nos va a quedar aquí un ángulo por unidad de longitud que va a ser constante de acuerdo a las hipótesis, que es el que nos va a ayudar a relacionarlo todo. Siguiendo con la ley de Hooke,
la ley, digamos que ya utiliza un poco las propiedades del material. Nosotros sabemos que la tensión es igual al módulo de elasticidad angular por la deformación angular. Si queremos obtener la deformación angular, sería esta relación inversa. Entonces, tau, que es la tensión que nosotros estamos buscando, sería G por gamma, y gamma lo rescatamos de aquí atrás, sería el radio por el ángulo por unidad de longitud. Eso quiere decir entonces que la tensión es proporcional a la distancia al centro, ya que bueno, pues el módulo de elasticidad es constante y el giro por unidad de longitud también es constante. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es ya la relación de la tensión con el momento torsor, que es lo que nos interesa, y para eso lo que vamos a hacer es equilibrio en la sección. Bueno, seguimos entonces con el equilibrio para poder relacionar las tensiones con el momento torsor y la geometría. Si tenemos una pieza, por ejemplo, empotrada libre sometida a un momento torsor, buscamos aquí una sección intermedia. En esta sección hemos visto que la tensión iba a ser lineal proporcional al radio. Vamos a ver esa relación. Entonces elegimos un elemento diferencial de área. En ese diferencial de área habrá un diferencial de fuerza, que será la tensión por el diferencial de área. Y lo que tenemos que hacer es sumar todos esos pequeños diferenciales de fuerza que tienen que ser equivalentes al torsor. Es decir, el torsor tiene que ser la suma infinita de 0 hasta c, que es el radio exterior, del diferencial de área, que es esta primera, el diferencial de área, que es tau por diferencial de a, y por el radio. Entonces, integrando y sustituyendo el valor de tau que hemos obtenido antes, que era g por el ángulo por unidad de longitud y por r, nos queda aquí r al cuadrado, ¿vale? Todo lo demás es constante, esta primera parte es constante, y entonces nos queda la integral de r cuadrado, que es una propiedad geométrica, que sería el momento polar de inercia, polar momento de inercia, ¿vale? Vamos a utilizar la letra J. En la literatura en español normalmente es la I sub P, y de aquí podemos obtener entonces que el ángulo por unidad de longitud es el torque que tengamos, el que tengamos en el diagrama, dividido por el módulo de elasticidad transversal y por J, ¿vale? T dividido por GJ. Bueno, si la tensión era G por R y por tita, como ya tenemos tita en función del torque y de la geometría y el material, lo llevamos aquí y entonces nos queda que tau es igual al torque dividido por el momento polar de inercia y multiplicado por el radio, que sería la distancia del punto al centro. Si lo que estamos buscando es la tensión máxima, en vez de un radio cualquiera, tendremos que buscar el radio máximo, que sería el radio de la pieza. Entonces, esa será la tensión máxima, que será la que tengamos que comparar con la tensión admisible del material. T, por lo tanto, es el internal torque, es decir, el momento torsor interno que tengamos en el diagrama. J es el momento polar de inercia, y en el caso de una sección circular, este momento polar de inercia, si hacemos esta integral de 0 a r, nos queda pi por el radio a la cuarta dividido por 2. Si utilizamos el diámetro, será pi por el diámetro a la cuarta partido 32, y si la pieza es hueca, será pi por el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta partido por 2, o bien expresado en función del diámetro. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Este ejemplo corresponde al apartado 6.4 de Mech Movies, es el ejemplo 6.4 de Mech Movies. Es una pieza empotrada, ¿vale? Estos 4 huecos indican que está atornillada, por lo tanto estaría empotrada en este extremo, está libre en este y está sometida a un momento torsor. La pieza es hueca y tiene un diámetro exterior de 40 milímetros y un espesor de pared de 5 milímetros. Esto de aquí serían 5 milímetros y tenemos una tensión admisible de 50 megapascales. Lo que tenemos que obtener aquí es cuánto máximo momento torsor podemos aplicar sin superar esta tensión admisible. Entonces, llevándolo a la ecuación de la tensión, lo que vamos a comparar es la tensión máxima con la tensión admisible. Necesitamos las propiedades de geometría. Entonces, el radio de la pieza sería el diámetro entre 2 y el radio interno, el diámetro interno aquí, sería pues el diámetro menos 2 veces el espesor, que sería 30. Si utilizamos el diámetro para el momento polar de inercia, pues sería pi por
el diámetro exterior, que son 40 a la cuarta, menos el diámetro interior, que son 30 a la cuarta. Eso dividido por 32 nos da una expresión en milímetros a la cuarta del momento polar de inercia. La tensión, una vez que sabemos el momento polar de inercia, y C, que sería la distancia máxima, o sea que es el radio, es esto que hemos calculado aquí antes, serían 20, pues lo que queremos es que esto, que es la tensión máxima, sea inferior a 50, con lo cual despejamos el torque. El internal torque, es decir, el interno, el que está apareciendo aquí en las secciones intermedias, tiene que ser menor que 426.514 newton milímetro. Aquí cuidado con las unidades porque estamos metiendo milímetros y megapascales, que son newton milímetro cuadrado, con lo cual obtenemos newton milímetro. Si lo ponemos en newton metro, pues serían alrededor de 430 newton metro, y ese sería tanto el torque interno como el externo, porque en este caso solamente hay un torque en el extremo. Para llegar a obtener la tensión, lo que necesitamos tener es el diagrama de torque. Por ejemplo, en este caso, este sería el diagrama, este sería el valor que tendríamos que introducir en la expresión de la tensión tangencial para obtener ese valor y con signo. ¿Cómo vamos a hacer este diagrama? Bueno, al tener una equivalencia muy similar al axial, lo que vamos a hacer es hacer primero la equivalencia de estos torques a un vector, y con la regla de la mano derecha, pues este M nos quedaría en dirección hacia la izquierda y este nos quedaría en dirección hacia la derecha. Obtendríamos a continuación la reacción aquí. ¿Cómo obtenemos la reacción? Pues planteamos equilibrio, y en este caso el equilibrio sería de sólido rígido. Recordamos, la suma de todos los torques tiene que ser 0, con lo cual si yo aquí pongo una reacción genérica de tipo torque que le voy a llamar TA, pues TA más 3M menos M igual a 0. Y de aquí sacaría un torque que me tiene que salir, el torque en A, que es la reacción, y menos 2M. ¿Qué quiere decir que sea menos 2M? Que va en sentido contrario a como nosotros lo hemos puesto. Lógicamente, si tengo 3M hacia la derecha y M hacia la izquierda, necesito 2M hacia la izquierda. Entonces el siguiente paso sería, bueno, pues cambiar el sentido de TA, poner el sentido correcto, para, digamos, generar ese diagrama de sólido libre, el free body system, que siempre comentamos. A continuación iríamos haciendo secciones. Si lo hacemos, bueno, pues un poco desde el principio, habría que hacer una sección aquí y otra sección aquí, y aplicar de nuevo equilibrio. Lógicamente, en estos casos tan sencillos, ya observamos cómo tiene que ser, tanto en valor como en signo, el torque en el diagrama. Al inicio, entre A y B, pues está sometido a un torque de 2M, que sería el valor aquí, 2M, y está saliendo de la sección, por lo tanto es positivo. Y por otro lado, al final tendríamos aquí un valor de M y entrando en la sección. Bueno, si ponemos aquí los valores para tenerlo más claro, este sería 3M y M. No obstante, bueno, podríamos hacer también esas secciones que hacíamos al inicio de curso, en la que tomábamos desde A hasta la sección que nos interesa, S1, y ponemos todas las cargas que haya, en este caso 2M, y lo que buscamos aquí es obtener el torque interno, que sería T del primer tramo. Aquí aplicamos equilibrio, en este caso ya es un equilibrio elástico, no es un equilibrio de sólido rígido. Todos los torques tienen que ser 0 en la dirección de X, menos 2M más T1 igual a 0, T1 igual a 2M. Y haríamos lo mismo en el otro tramo, desde A, aquí tendríamos B y aquí tendremos la sección S2. En B tenemos aplicado 3M y en A tenemos aplicado 2M. Por lo tanto, aquí el momento torsor, si hacemos equilibrio elástico, nos queda menos 2M más 3M más T2, ¿vale? Que es este T2 igual a 0.
Entonces T2 es menos m. Bueno, pues estos valores, este menos m y este 2m, serían los que utilizaríamos para obtener las tensiones tangenciales en cada uno de esos tramos. El ángulo de giro. Una vez que queremos comprobar rigidez o saber cuánto gira una sección respecto de otra, que en este caso es la deformación que tenemos en torsión, necesitaremos geometría, necesitaremos propiedades del material y necesitaremos también saber el torque al que está sometido. Y apoyándonos en las expresiones anteriores, la tensión tangencial era esta expresión de aquí, el torque entre el momento polar de inercia por el radio, y por otro lado el ángulo por unidad de longitud sería el ángulo en una determinada sección dividido por la longitud. Si esto pues lo igualamos, vamos a poder obtener el ángulo entre dos secciones como el torsor que hay entre esas dos secciones, la longitud, el momento polar de inercia y el módulo de elasticidad transversal. Si alguna de estas expresiones no fuese constante, en lugar de esta expresión tan sencilla, nos quedaría una integral del momento torsor a lo largo de toda la longitud de la barra. Si metemos las unidades correctas, la expresión, el valor de este giro que estamos calculando, que es un giro relativo, igual que en axial teníamos un incremento de longitud relativo, el resultado va a estar en radianes. Por lo tanto, si queremos pasar a grados, tendremos que multiplicar por 180 y dividir por pi. Bueno, por ejemplo, en el caso anterior de la barra que teníamos con un diagrama de momentos, vamos a dar valores a m, 2 kN, ¿vale? Es un momento, longitud 2 metros, módulo de elasticidad transversal 70 gigapascales y momentos polares de inercia ya calculados de 5e5, 5 por 10 a la 5 milímetros a la cuarta y 8 por 10 a la 5 milímetros a la cuarta. Lo que queremos es obtener el giro de esta sección final. Entonces, lo que vamos a hacer es acumular el giro de la sección inicial más el giro relativo entre esas secciones. Será el giro de A más el giro relativo AB más el giro relativo BC. Y estos giros relativos van en función del torque que tengamos en esos tramos y las propiedades de esos tramos, tanto geométricas como de material. Importante aquí poner el valor que corresponda con signo. Por ejemplo, en el primer tramo el torque es 2m y lo pondremos positivo. Sin embargo, en el segundo tramo es menos m, con lo cual hay que ponerlo negativo. Bueno, cada uno con sus valores numéricos que hemos establecido, y en este caso nos quedaría un giro de 0,157 radianes, que multiplicando por 180 y dividiendo por pi serían 9 grados. ¿Vale? Como hemos dicho, siempre tienen que ser valores pequeños porque estamos suponiendo pequeñas deformaciones para poder hacer las hipótesis y obtener las expresiones que estamos obteniendo. Bueno, en el caso de transmisión de potencia, tendremos un elemento, un motor que está haciendo girar un eje y pues esa potencia se va a transmitir a engranajes o a poleas. Lo que nos vamos a fijar es en el elemento mecánico que queremos calcular, en el que queremos calcular su resistencia o su giro relativo. Entonces vamos a partir del valor de la potencia que esté transmitiendo el motor. Esa potencia será el trabajo por unidad de tiempo, y el trabajo en el caso de un momento torsor es el momento torsor multiplicado por el giro. Si es una fuerza, sería una fuerza por una distancia, pero en el caso angular, pues en este caso un torsor por unidad de giro. Por lo tanto, si ponemos la potencia en función de el torque y el giro por unidad de tiempo, nos va a quedar esta segunda parte es la velocidad angular y la primera es el torque, que es lo que estamos buscando. Entonces, nos interesa tanto la expresión general en radianes por segundo como tenerla en revoluciones por minuto, que son unas unidades que se suelen utilizar muy frecuentemente. Si transformamos esta velocidad angular a revoluciones por minuto, los radianes por segundo, esto en radianes por segundo por pi radianes
o 2 pi radianes una revolución y por 60 segundos un minuto. Y tendríamos esto en revoluciones por minuto. Por lo tanto, es 30 dividido por pi, ¿vale? O bien, 60 entre 2. Con esta expresión estaríamos transformando la velocidad angular a velocidad, o mejor dicho, la velocidad angular en revoluciones por minuto a velocidad angular en radianes por segundo. Vamos a hacer el ejemplo que corresponde a MECMOVIE 617, que sería un motor con una potencia de 60 kilovatios, una velocidad angular de 900 revoluciones por minuto y en el que tenemos una tensión admisible de 75 megapascales. Vamos a ir buscando el diámetro necesario para ese eje con esta tensión admisible y lo mismo pero para un elemento hueco.